de que puede meter las inversiones sin porcentaje máximo de deducción, etcétera, etcétera, ¿no? Ok. Bien, tenemos ahora el siguiente capítulo que es para ingresos por arrendamiento y por otorgar el uso o goce temporal de bienes. Como la clase pasada, aquí solamente para bienes inmuebles. Si tú quieres rentar un bien mueble, entonces te vas a capítulo 2, ¿sí? Sección primera. O si cabe, pues puede ser sección tercera. Entonces, ahí vas a estar en el capítulo 2, sección primera, si no, pues está en sección segunda, porque es arrendamiento y la ley te lo permite. Entonces, para estos efectos, si tú rentas un bien mueble, te toca irte al capítulo 2. Pero si lo que estás rentando o das en uso o goce temporal de bienes es un bien inmueble, tienes que estar en este capítulo, que es distinto a los otros capítulos y que no se mezclan dentro de sus pagos provisionales. El anual sí, pero los provisionales no. ¿Ok? Entonces, me dice el artículo 114. Se consideran ingresos por otorgar el uso o goce temporal de bienes inmuebles los siguientes. El primer término, aquellos que provengan del concepto de arrendamiento, ¿ok? Eso en primer término. Para estos efectos, el Código Civil nos dice en su artículo 2398 lo siguiente. El arrendamiento, cuando las dos partes contratantes obligan recíprocamente, una a conceder el uso o goce temporal de una cosa y la otra a pagar por ese uso o goce temporal un precio cierto, ¿ok? Entonces, hay una contraprestación de por medio por otorgar el uso o goce temporal de una cosa. El arrendamiento no puede exceder de 10 años para las fincas destinadas a casa habitación y de 20 años para las fincas destinadas al comercio o a la industria. ¿Sí? La renta o el precio del arrendamiento puede consistir en dinero o en cualquier otra cosa equivalente con tal que sea cierta y determinada. ¿Sí? Son susceptibles de arrendamiento todos los bienes que puedan usarse sin consumirse, excepto aquellos que la ley prohíbe arrendar y los derechos estrictamente personales. ¿Ok? El contrato de arrendamiento deberá otorgarse por escrito. La parte de esta formalidad se imputará al arrendador y será culpa de él. Entonces, tiene que ser necesariamente por escrito. El contrato de arrendamiento no se rescinde por la muerte del arrendador ni del arrendatario, salvo convenio en otro sentido. Muchas veces cuando muere el dueño del inmueble, pues se sigue rentando hasta que no termine el contrato, y una vez terminado el contrato, pues te pones de acuerdo con quien tenga el poder o la facultad de poderlo hacer. Y previo acuerdo, obviamente, ¿no? De acuerdo. Ok, básicamente. Entonces, aquellos que provengan del arrendamiento, ¿qué es el subarrendamiento? De acuerdo con la tarea que hicieron, ¿qué es el subarrendamiento? Creo que el subarrendamiento no lo dejó. ¿Ah, no? Bueno, entonces, el subarrendamiento es cuando el arrendatario arrenda el bien que a su vez él arrendó, ¿sí? Tú, por ejemplo, a lo mejor haces un arrendamiento de un inmueble y en ese inmueble a lo mejor ves un espacio que puedes subarrendar a otra persona. En el subarrendamiento, aquí lo que va a pasar es que ese ingreso va a ser grabado también por efecto ISR, ya sea por arrendamiento o subarrendamiento. Normalmente en los contratos de arrendamiento se prohíbe esta figura del subarrendamiento. Normalmente es así, pero si por el caso, también estaría en este capítulo tercero. Entonces, aquellos ingresos que provengan de arrendamiento o subarrendamiento, en general otorgar a título oneroso el uso o goce temporal de bienes inmuebles en cualquier otra forma. ¿Ok?
A título oneroso, que es que tiene que haber una contraprestación de por medio. También quieren faltar este capítulo, los rendimientos de certificados de participación inmobiliaria no amortizables. ¿Qué es esto? Los fideicomisos no te entregan acciones. Si tú eres parte de un fideicomiso, integrante de un fideicomiso, los fideicomisos te van a entregar certificados de participación inmobiliaria que pueden ser amortizables o no. ¿Qué es esto? Por ejemplo, tú entras como inversionista a un fideicomiso y el fideicomiso puede ser que te entregue a lo mejor un local comercial o puede ser que te entregue una parte de la renta de un terreno que existe un centro comercial, etcétera, etcétera. Ese beneficio que vas a recibir cuando después, posteriormente, la plaza comercial esté funcionando, va a ser porque tienes un certificado de participación en ese fideicomiso que se creó, ¿sí? Todos los ingresos que recibas o ese beneficio que te está dando ese certificado de participación, tendrás que mandarlo a este capítulo tercero. Son como las acciones de los fideicomisos, ¿sí? Entonces, si tú eres dueño de un certificado o varios, esos certificados te van a dar rendimientos. Esos rendimientos tendrán que ser a este capítulo tercero y tomar las mismas reglas que el arrendamiento y el subarrendamiento. ¿Ok? Bien. Para los efectos de este capítulo, los ingresos en crédito se van a declarar y se calculará el impuesto que corresponda hasta el año en calendario en que sean cobrados. Aquí no va a importar, a diferencia de personas morales, esa parte de la exigibilidad. Reconocer el ingreso al momento en que sea exigible la renta. Normalmente en un contrato de arrendamiento tú pones que la renta será exigible en los primeros 10 días de cada mes o los primeros 5 días de cada mes. Al señalar eso en el contrato de arrendamiento, automáticamente ya es exigible la renta cada inicio de mes, independientemente si la cobraste o no la cobraste, o si expediste el CFDI correspondiente o no. ¿Sí? Hay un caso, una persona moral, pues tendría que acumular el ingreso, lo haya o no lo haya cobrado. Aquí en persona física es distinto. Aquí no importa si ya a través del contrato de arrendamiento ya es exigible la renta los primeros 5 días de cada mes, los primeros 10 días de cada mes o al acuerdo en el que sea exigible la renta. No importa que ya esté usando o gozando temporalmente el bien, en este caso el arrendatario. Tampoco importa si ya entregaste el CFDI. Aquí lo importante es si ya cobraste, ¿sí? Si ya hiciste efectivo el cobro de ese dinero. Entonces, los ingresos en crédito no se declaran hasta el momento en que sean efectivamente cobrados. Si tú das ahorita, en este mes de mayo, un CFDI por arrendamiento y no lo cobras en el mes de mayo, simplemente no se declara hasta el momento en que sea efectivamente cobrado. Claro, es importante manejar los esquemas del CFDI, emitir un CFDI en PPD y ya cuando lo cobres, poderlo hacer un PUE para efecto de poder aclarar el impuesto y que el fisco sepa qué pasó con él. ¿Sí? Entonces, es importante en ese sentido si es un PUE. Si tú pones que es un PUE y no lo cobras, pues para el fisco le estás diciendo que sí lo estás cobrando. Entonces es importante tener muy claro al momento de expedir tu CFDI de ingresos, establecer que es un PPD y ya cuando lo cobres, hacer un complemento de pago para efecto de señalar en qué momento se cobró. ¿Ok? Bien. Ahora, entonces, los ingresos en crédito no se declaran hasta el momento en que sean cobrados. ¿Ok? Bien. Entonces, por otro lado, ¿cuáles son las deducciones a que tiene derecho este régimen fiscal de arrendamiento, subarrendamiento o certificados? Las deducciones son muy específicas, son muy pocas, son muy limitadas. A diferencia de la actividad empresarial, aquí no. En el capítulo tercero, las deducciones para arrendamiento son muy específicas, son pocas y todas tienen que ver con el bien inmueble. Ninguna tiene que ver con la persona, sino se trata del bien inmueble. ¿Sí? Entonces vamos a ver cuáles son las deducciones autorizadas que tiene las personas físicas de arrendamiento que están dadas de alta en este capítulo. Número 1. Los pagos efectuados por el impuesto predial correspondiente al año calendario sobre dichos inmuebles, ¿de acuerdo? Así como las contribuciones locales de mejoras en su caso, de planificación o de cooperación por obra pública que afecten a los mismos, y en su caso el impuesto local pagado sobre los ingresos por otorgar el uso o goce temporal de bienes inmuebles. Primer término, si el inmueble que estamos hablando genera ingreso, entonces el pago del inmueble también va a ser deducible. Si es parcial
realmente el inmueble usado para obtener ingresos, pues obviamente este predial y demás tendrá que ser de manera proporcional. Vamos a ver eso un poquito más adelante, la parte de los proporcionales, cómo proporcionarlo. De igual manera, si se establece una contribución local de mejora, porque el inmueble van a mejorar la vialidad, van a hacer un andador, van a reconstruir las banquetas, etcétera, etcétera, etcétera. Si se paga o se cobra una contribución local de mejora, esa también la vas a poder hacer deducible, porque es específica en beneficio del valor de la plusvalía de la zona y obviamente eso va a hacer que tu inmueble valga más. ¿Sí? Y también el caso de impuesto local, impuesto cedular sobre arrendamiento de bienes inmuebles. Si en el estado donde reside el contribuyente, donde está el bien inmueble, hay, hay obligación de pagar ese impuesto por el arrendamiento, pues sería una deducción también para efectos del artículo 108, o sea, para efectos de impuestos por arrendamiento que se quisiera decir este impuesto. ¿Sí? Entonces, es lo que vamos a tener. Por un lado, vamos a tener acá la primera deducción que es el pago del impuesto predial. Impuesto predial. ¿Ok? Bien. Ahora, siguiente deducción autorizada, fracción 2. Los gastos de mantenimiento implican adiciones o mejoras al bien de que se trate y el consumo de agua, siempre que no lo pague quien uso o goce temporalmente el inmueble. Entonces, tenemos gastos de mantenimiento. Los gastos de mantenimiento son aquellos que te permitan que el bien no pierda su valor. ¿Sí? No es lo mismo decir, se rompió una ventana, pues hay que repararla, es un gasto de mantenimiento. Pues se descuadró una puerta, pues hay que pagarle al carpintero para que venga y la arregle, es un gasto de mantenimiento. Que se reventó una lámpara, pues hay que comprar una nueva y hay que comprar un gasto de mantenimiento. No es lo mismo un gasto de mantenimiento que una adición y mejora. Tú puedes decir, pues vamos a tener que pintar la fachada o por dentro, etcétera, etcétera. Son gastos de mantenimiento para que el inmueble no pierda el valor que tiene. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? Esos gastos de mantenimiento se pueden deducir sin problema alguno. Siempre y cuando no implique una adición o mejora al inmueble. Una adición o mejora es algo que le va a dar más valor, no lo va a mantener, va a incrementar el valor del inmueble. Esos no es que no sean deducibles, sí van a ser deducibles, pero se van a ir vía inversiones, vía porcentaje de deducción. También está el consumo del agua. El consumo del agua siempre y cuando el dueño del inmueble sea el que pague ese consumo y no el arrendatario, porque yo estaría teniendo un doble beneficio. Por un lado hago la deducción, y no yo, que soy el dueño del inmueble. Entonces, el consumo de agua va a ser deducible siempre y cuando el dueño del inmueble sea el que pague ese derecho, ¿sí? Y no lo pague el arrendatario, el que está arrendando. El que lo paga es el arrendatario, tú no puedes hacer agua. ¿Estamos de acuerdo? Intereses reales pagados o utilizados para créditos para la compra del inmueble, construcción del inmueble o alguna mejora de los bienes inmuebles que están obteniendo el ingreso, siempre y cuando obtenga el comprobante fiscal correspondiente. No van a decir, pues el albañil que venga, que haga esto, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, aquí hablamos del interés real pagado por préstamos. Interés real por préstamos. Del bien inmueble, obviamente, estamos teniendo en arrendamiento. Si vas a utilizar un crédito para tu casa, la cual no estás rentando, ese interés real no sería una deducción de este capítulo. Es el interés real para el bien inmueble que estás rentando, del cual estás dando en arrendamiento, ¿sí? No va a ser cualquier crédito hipotecario.
Si tú tienes un crédito hipotecario por tu casa, pues está bien, pero es tu casa, esa no la estás rentando. Si tienes a lo mejor un departamento que sí estás rentando, entonces, y pediste un préstamo para comprar ese departamento, o pediste un préstamo para rehabilitar ese departamento, o para construir, o para mejorar, o lo que sea, el interés real de ese crédito es lo que sí puedes meter como una deducción autorizada, no como deducción personal. Estas son deducciones autorizadas para el capítulo tercero, para los pagos provisionales, ¿sí? El crédito de tu casa donde vives, eso lo metes como una deducción personal. Pero aquí hablamos solamente del interés real de los créditos que se utilizarán en el bien inmueble que vas a dar en arrendamiento, el cual va a generarte el ingreso. ¿Sí? Ok, y se obtenga el comprobante fiscal correspondiente, pues obviamente el interés o ese comprobante te lo tiene que dar el sistema financiero. El sistema financiero con el cual, o el integrante del sistema financiero con el cual te otorgó el crédito. ¿Ok? Se considera interés real el monto de créditos de interés se excedan en el ajuste anual por inflación. ¿Sí? Conforme al artículo 134 de esta ley. Los salarios, comisiones y honorarios pagados, así como los impuestos, cuotas o contribuciones que conforme a esta ley le corresponde a cubrir sobre dichos salarios efectivamente pagados. Salarios, comisiones y honorarios. Obviamente tienen que estar relacionados con lo que es el inmueble. Me refiero, ¿qué salario puedo meter relacionado a mi ingreso? Pues obviamente si yo tengo un conserje, el salario del conserje lo puedo hacer reducible, siempre y cuando, ¿qué? Pues obviamente pago las cuotas de seguridad social del empleado, o sea, tengo una nómina formal, no con decir, bueno, pues le damos tanto de mensualmente al conserje, no está asegurado, y por lo tanto no hay CFDI de nómina, etcétera, etcétera, no, o sea, hablamos de una nómina formal. Si vas a tener a tu conserje formalmente así en seguro social y todo, entonces eso sí lo puedes hacer reducible. Al igual que las comisiones, muchas veces hay gente que sí que administrar inmuebles o que tú contratas y que te cobran una comisión por un porcentaje sobre la renta. ¿Sabes qué? Yo me encargo de cobrar la renta, de expedir el CFDI, de andar arrendando al arrendatario, cualquier problema, yo lo arreglo, pero a cambio de una comisión. O puede ser a lo mejor también algún honorario directamente por esa administración o ese manejo del inmueble que tú estás rentando y que tú no quieres tener problemas, tú no quieres hablar con nadie, tú nada más sabes que a mí que me depositen mi dinero cada mes y listo. Hay personas que se dedican a eso y que entonces puedes en un momento determinado pagarles y obviamente previo CFDI de por medio hacerlo deducible. Nada más que estas comisiones y honorarios pagados y demás van a tener un tope. Ahorita vamos a ver los requisitos de estas deducciones. Hay un tope para esta fracción 4. Primas de seguro. El importe de las primas de seguro del bien inmueble. Del inmueble por el cual obtenemos el ingreso. Ok, entonces tú contratas un seguro contra temblores, incendio, inundaciones, etcétera, 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 del inmueble que estás obteniendo, por el cual estás obteniendo el ingreso. El pago de esa prima para ti va a ser deducible sin problema alguno, pero se tiene que tratarse o tiene que asegurarse del inmueble por el cual estás dado de alta en este capítulo tercero. Inversiones en construcción. Inversiones en construcciones. Todo lo que tenga que ver con adiciones y mejoras. Pero para estos efectos tendrás que tener tu CFDI de por medio. No basta con que le digas al albañil o que te consigas un albañil. No, pues es bueno, bonito y barato, trabaja bien, es limpio, lo que sea. ¿Te va a dar CFDI de por medio? Sí. Entonces sí lo puedes llegar a ser deducible. No te va a dar CFDI de por medio, pues está cañón que lo hagas deducible. Sí podrías a lo mejor toda la parte de la materia prima, etcétera, etcétera, materiales y demás, y todo eso comprarlo por en algún lugar donde te den CFDI para que lo puedas hacer deducible. A lo mejor lo único que no vas a poder deducir va a ser la mano de obra, pero bueno,
pues mejor así. ¿Ok? Bien. La diferencia entre este gasto de mantenimiento y estas inversiones es que el gasto de mantenimiento se va a ir por flujo de efectivo, ¿sí? Bajo el efectivamente pagado. En cambio, la inversión se va a tener que ir por porcentaje máximo de deducción, ¿sí? Que en este caso, ¿cuánto es lo máximo que se puede deducir al año por una construcción, por una inversión en construcción? 5%. 5% anualizado. Estamos hablando con una inversión que ahorita vas a realizar. ¿En cuánto tiempo vas a tardarla de disminuir o de deducir? 20 años. ¿De acuerdo? Entonces, pues es un poquito larga la deducción, ¿no? Entonces, pero bueno, la vas a poder hacer. Si es un monto importante, pues a lo mejor es válido tenerla ahí la deducción. Los gastos de mantenimiento se va a ir bajo el flujo de efectivo y las inversiones en construcción, así como adiciones y mejoras, se va por porcentaje máximo de deducción, ¿ok? Obviamente teniendo su CPDI correspondiente que avale la construcción o adición o mejora. Ok. Estas son todas las deducciones a que tiene derecho las personas físicas por arrendamiento. Nada más quiero checar la parte de los requisitos. Vamos a... para no dejarlo en visto. Profe, ¿y la deducción ciega? Pues no la veo. Ahorita déjame que veamos estos requisitos antes de pasar a esa parte. El capítulo 10, perdón que me vaya hasta el 10, es el que va a aplicar a los requisitos de todas las demás capítulos, excepto del capítulo 2. Recuerden que en actividad empresarial y profesional vimos que la propia ley me mandaba al título 4, o digo, al título 2 de personas morales, para ver requisitos, etcétera, etcétera. Para el caso del capítulo 3 de los requisitos de las deducciones, existe el capítulo 10 que me va a decir cuáles son los requisitos que estas deducciones tienen que cumplir. No, estas no son las deducciones, ¿vale? Que estas deducciones tienen que cumplir. ¿Dónde lo puse? ¿Sí? Todas estas deducciones tienen que reunir estos requisitos que me marca el capítulo 10. Si no, no basta nada más con decir, bueno, es el predial, lo puedo deducir, es el consumo de agua, es esto, ¿no? Hay que cumplir con los requisitos que me marca el capítulo 10, porque tal cual aquí me lo dice. Las deducciones autorizadas en este título para personas físicas que obtengan ingresos del capítulo 3 tendrán que reunir los siguientes requisitos. Fracción primera. Que sean estrictamente indispensables para la obtención del ingreso por lo que se está obligado al pago de este impuesto. Como pueden ver, aquí todos estos pues son básicamente con el inmueble, son estrictamente indispensables con el inmueble. No hay como para meter otro tipo de gastos. Por ejemplo, si estas son mis deducciones autorizadas, vamos a hacer un poquito más grande esto. Si estas son mis deducciones autorizadas, ¿qué pasa, por ejemplo, si tú dices, voy a comprar una computadora? Voy a pedir el CFDI. ¿Lo puedo hacer una deducción autorizada de este tipo? ¿En cuál de estos rubros podría caber? ¿O simplemente no se puede? Pues no. Oye, pero es que la computadora la necesito porque a través de ella voy a tener que expedir o generar mi CFDI. A ver, ¿papelería en general la puedo meter? No. ¿Una impresora? No. ¿El pago de internet para que yo pueda hacer mi CFDI o generar mi CFDI? Tampoco. A lo mejor la renta del teléfono para comunicarme, nada. O sea, estos gastos son básicamente vinculados 100% con lo que es el inmueble. Ese tipo de gastos que sí podía meter en la actividad empresarial, aquí por arrendamiento no lo puedo meter. ¿Sí? Son gastos muy específicos, son deducciones muy específicas que tienen que ver más con la persona, con el inmueble.
¿sí? Entonces, una papelería, un equipo de cómputo, equipo de oficina, pues nada de eso puedo meter. Porque la ley no me lo permitió. O sea, es muy cerrado en cuanto a lo que puedo meter para deducciones para arrendamientos. Básicamente lo que gaste o lo que consuma, lo que necesita el inmueble, no yo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esta parte es estrictamente indispensable, pues digo, si ya desde aquí es limitado, pues ya me queda claro que tiene que ser estrictamente indispensable, si no, ni siquiera podría meterlos. Entonces, esto por si acaso se nos olvida, es que tiene que ser estrictamente indispensable con los ingresos. Todos estos gastos, a lo mejor lo podría relacionar a que tiene que ver necesariamente con el ingreso que pienso obtener, ¿sí? O con el bien que genera el ingreso que voy a obtener. Con esta ley permite la deducción de inversiones, se procede en los términos del artículo 149 de la misma, como es el caso de acá. Tratándose de contrato de arrendamiento financiero, debe estar estipulado el artículo 38 de esta ley. Si nos vamos al 149, el 149 básicamente me maneja lo de las inversiones para efecto de establecerme los porcentajes y demás. Aquí está. Las inversiones cuya deducción autoriza este título, excepto las reguladas por el capítulo 2, sección primera o 2 del mismo, únicamente podrán deducirse mediante la aplicación anual sobre el monto de las mismas hasta llegar a este límite de los siguientes porcientos. 5% para construcción. 5% para construcción. Gastos de instalación, pudiera ser un 10%. 30 en equipo de cómputo, eso no nos aplica, no nos aplica. Cuando el contribuyente ajene los bienes o cuando estos dejen de ser útiles para obtener los ingresos, se deducirán en el año de calendario en que esto ocurra la parte aún no deducida, que es lo que hemos hecho en algunos ejemplos de sección primera, y en el caso que los bienes dejen de ser útiles para obtener el ingreso, deberá presentar aviso ante la autoridad fiscal y mantener sin deducción impuestos en sus registros. Ok, bien, de acuerdo. El monto de la inversión, o sea, el monto original de la inversión, lo que es el MOI. Actualización. Cuando por X o Y causa no se puede separar el costo del inmueble de la parte del terreno, el porcentaje va a ser 80-20. 20% terreno, 80% construcción. Si es que no se puede separar cuánto es terreno y cuánto es construcción, ¿ok? Regresamos a nuestro artículo 146. 147. Ok, que se resten una sola vez, aun cuando estén relacionados con la obtención de diversos ingresos. Las deducciones no se pueden multiplicar. ¿A qué voy? No puedes decir, gasolina. Por poner un ejemplo. La gasolina de mi auto. Estoy dado de alta en sección capítulo 2, capítulo 3. Voy a meter la gasolina en ambos capítulos. Aquí de entrada en este no podrías, pero suponiendo que pudieras hacerlo, no se puede duplicar la deducción. No puedes meterla en dos capítulos. Te decides por uno o por otro, pero no puedes meter una deducción, una erogación, no la puedes, vamos a decirla, meter en dos tipos de ingresos o en dos capítulos distintos, no la puedes duplicar el efecto de la deducción, el efecto de restarla, ¿ok? Bien. Están amparados con un comprobante fiscal y que los pagos cuya prestación exceda de 2,000 pesos se efectúan mediante transferencia electrónica de fondos de cuentas abiertas al nombre del contribuyente, entonces que compone el sistema financiero, cheque nominativo para abono en cuenta, tarjeta de crédito, débito, servicios a través de denominados monederos electrónicos. Cualquier importe de estos mayor a 2,000 pesos tiene que ser pagado de manera distinta al efectivo, ¿ok? Cualquier importe mayor a 2,000 pesos. Ok, cheques mediante cheque nominativo del contribuyente, poder empezar a en cuenta situación de crédito, casa de bolsa. Si el inmueble está en una zona donde difícilmente haya servicios financieros, pues podrá liberar el fisco de la obligación de esta obligación, pues mediante una autorización. Los pagos que
efectúe mediante cheque nominativo deben contener la clave del registro para el contribuyente que lo expide. Esto ya viene por ley, o sea, ya el banco automáticamente te pone tu RFC. Así como en el anverso del mismo la expresión para abono en cuenta del beneficiario. En esto muchas veces la gente le falla. Haces un cheque para cubrir una deducción, pones a nombre de quién está o a nombre del destinatario, pero normalmente no le pones para abono en cuenta del beneficiario. ¿Por qué es esto para el abono en cuenta del beneficiario? Es como que para que le ayudes al fisco. ¿A qué? A que la otra persona, si lo cobra, mejor dicho, que no la pueda cobrar en efectivo en ventanilla, sino que necesariamente lo tenga que depositar a su cuenta. De esa manera, la otra persona que recibe el cheque no puede evadir el impuesto porque ya entró a su cuenta bancaria o ya dejó marca en su cuenta bancaria. Pero muchas veces la gente genera un cheque nominativo y se le olvida poner para abono en cuenta del beneficiario, ¿sí? Siendo esta obligación para que sea deducible, no solamente que sea nominativo, sino que también sea para abono en cuenta del beneficiario, ¿ok? Está debidamente registrado en contabilidad, que los pagos por bienes o seguros de fianza que conforme a leyes de la materia y correspondan a conceptos que esta ley señala como deducibles, o que en otra ley se establezca la obligación de contratarlos, siempre que tratadores de seguros durante la vigencia de la póliza nos otorguen préstamos por parte de la aseguradora a persona alguna con garantía de las sumas aseguradas de las primas pagadas o de las reservas matemáticas, ¿ok? ¿De acuerdo? Que en caso de retenciones, como puede ser el caso de la nómina, que se cumpla la obligación de esta ley en materia de retenciones y enteros de impuestos a cargos de tercero, que en su caso se recabe estas copias del documento que posee el pago de dichos impuestos, obviamente con tu comprobante de pago, y en el caso de extranjeros, siempre y cuando esto se proporciona la información. Ok, la nómina. Los pagos que a su vez dan ingresos del capítulo primero del título 4, o sea, salarios de esta ley, se podrán deducir siempre que las operaciones por conceptos de remuneración, las retenciones correspondientes y la deducción del impuesto local por salarios en su caso, y en general por la prestación de un servicio personal independiente respectivas, consten en comprobantes fiscales, se cumpla con la obligación a que se refiere al artículo 99, fracción 1, 2 y quinta de la misma. Entonces, en este caso, se refiere a cumplir con expedir un CFDI de nómina cada quincena o cada semana que pagues el sueldo, ¿sí? Así como las disposiciones que en su caso regulen el subsidio para el empleo, si es que tuviera derecho, y cumplan con la obligación de inscribir a los trabajadores en el Instituto Mexicano del Seguro Social, con esto obligatorio, en los términos de la ley del Seguro Social. O sea, si vas a ser deducible esta parte de aquí de los salarios, pues tendrá que ser trabajadores que realmente estén de manera formal, ¿sí? Que tengan seguridad social. Y obviamente se paguen los impuestos. Profe, ¿se hace una nómina por todos los capítulos? ¿O por cada capítulo se hace No, una? no. O sea, es que aquí va a depender. No podrías, o sea, si vas a hacer deducible la nómina, tienes que ver para qué capítulo se va. O sea, tú me dices, no, es que yo tengo ingresos por actividad empresarial o por honorarios y aparte tengo ingresos por arrendamiento. Y en el arrendamiento pago una nómina que es mi conserje y en la parte de honorarios o actividad empresarial yo tengo otra nómina que es, ¿cómo se llama? Son los trabajadores que tengo de, los que me ayudan para mis servicios o para mi actividad empresarial. Obviamente es una sola nómina. Sí. Es un solo impuesto de seguridad social, pero para las deducciones tienes que clasificar tu nómina. ¿Cuáles son los trabajadores que te sirven para el capítulo segundo? Y cuáles son los trabajadores del capítulo tercero. ¿Sí? O sea, es un solo pago de nómina, me refiero en cuanto a no ser retenido por los salarios, es un solo pago de seguro social, es un solo pago de Infonavit, pero internamente tienes que clasificar cuál es tu nómina del capítulo 2 y cuál es tu nómina del capítulo 3, si es que así lo vas a llevar. Ok, gracias. ¿Y cuáles son los impuestos que pagas de un trabajador? ¿Y cuáles son los impuestos que pagas del otro trabajador? Para que cada uno en su rubro, en su capítulo, sea deducible. Sí, ok, gracias. Ok, entonces, que al realizar las operaciones correspondientes a más tardar el último día del ejercicio, se reúnan los requisitos que para cada deducción en particular establece esta ley. Tratándose únicamente del comprobante fiscal a que se refiere el párrafo de la fracción 4
de este artículo, este se obtenga más tardar el día en el que el contribuyente deba presentar su declaración del ejercicio y la fecha de expedición del comprobante fiscal deberá corresponder al ejercicio en que se efectúa la deducción. ¿Ok? Bien, esto más o menos lo vimos también en la parte de deducciones autorizadas para actividad empresarial y profesional. Han sido efectivamente erogadas en el ejercicio que se trate. Se consideran efectivamente erogadas cuando el pago haya sido realizado en efectivo, mediante traspasos, etcétera, etcétera, dependiendo bajo los requisitos que nos marca aquí la ley. Se consideran efectivamente erogadas cuando el pago haya sido en efectivo, mediante traspasos de cuenta, instituciones de crédito, casa de bolsa, en servicio, en otros bienes que no sean títulos de crédito. Tratándose de pagos con cheque, se considera efectivamente erogado en la fecha en que el mismo haya sido cobrado o cuando los contribuyentes tramitan los cheques a un tercero, excepto cuando dicha transmisión sea en procuración, que igualmente se considera efectivamente erogada cuando el contribuyente entrega títulos de crédito. También se considera efectivamente erogado cuando el interés del acreedor queda satisfecho mediante cualquier forma de extinción de las obligaciones. O sea, esto es muy parecido a lo que ya vimos con la actividad empresarial y profesional. Cuando los pagos se refiere al párrafo anterior se efectúe con cheque, la deducción se efectuará en el ejercicio en que se cobre, siempre que entre la fecha consignada en el comprobante fiscal que se haya expedido y la fecha en que efectivo se cobre, dicho cheque no haya transcurrido más de 4 meses. Mientras todo quede en el ejercicio, podría exceder los 4 meses. Si pasa de un ejercicio a otro, que no rebase de 4 meses. Ok, los títulos de crédito, que es solamente una garantía, no se hace efectivo hasta que no se cumple esa garantía. Ok. Tratándose de intereses pagados en años anteriores a aquel en que se inicia la explotación de los bienes dados en arrendamiento, estos se podrán deducir procediendo como sigue. Muchas veces la gente compra inmuebles en obra negra. Y los compra en obra negra porque es más barato, ¿sí? Escriturar en obra negra a que cuando el inmueble ya está terminado. Ustedes pueden pasar a cualquier lugar donde están construyendo y ya desde ese momento te pueden vender el inmueble, o sea, un departamento, por ejemplo. Si te lo venden en obra negra, es más barato y lo puedes escriturar y pagar los impuestos y va a ser más barato a esperar a que terminen con acabados, etcétera, etcétera, porque eso va a incrementar el valor. De hecho, mucho del hándicap de las inmobiliarias es poder vender en obra negra. ¿Por qué? Porque así ellas también se financian para poder seguir construyendo, terminar de construir, y también así ellos bajan el impuesto, ¿sí? Obviamente hay otro tipo de chanchullos y una serie de cosas, ¿no? Muchas veces la panacea es conseguir que, por ejemplo, si ya está acabado el inmueble, pues poderlo vender como si fuera obra negra, con un perito, etcétera, etcétera, fotografías y demás, porque el valor del avalúo va a salir más bajo. Entonces, mucha gente desde obra negra ya puede empezar a pedir su crédito hipotecario para efecto de comprar ese inmueble, y esos intereses los estás pagando desde ahorita. Supongamos que ahorita lo compras en obra negra, ahorita en 2021, y el inmueble realmente lo vas a empezar a rentar o te lo van a entregar hasta el 2022. Pero mientras todos esos intereses que estoy pagando de manera anticipada, pues, ¿qué va a pasar? ¿Se pierden o qué? Aquí te está dando una opción de poder meter esos intereses que estás pagando desde ahorita en 2021, a pesar de que el inmueble, ya en condiciones para rentarlo, etcétera, etcétera, lo vas a tener a lo mejor a mediados del 2022, pero sin embargo ya pediste el crédito, ya estás pagando el crédito, te está generando intereses, y es sobre un inmueble que vas en un futuro a poder rentar. ¿Estamos de acuerdo? Ok, entonces este es el procedimiento que me dice para poder deducir esos intereses. Se sumarán los intereses pagados en cada mes del ejercicio correspondiente a cada uno de los ejercicios improductivos, restándoles en su caso el ajuste anual por inflación deducible a que se refiere el artículo 44 de esta ley. Entonces, estás determinando el interés real. ¿Cuál es el interés real? El interés que supera la inflación. ¿Sí? Ok. La suma obtenida por cada ejercicio improductivo se va a actualizar con el factor de actualización correspondiente. Desde el último mes de la primera mitad del ejercicio de que se trate, que es junio, y hasta el último mes de la primera mitad del ejercicio en que empieza a producir ingresos el bien de los bienes de que se trate. Entonces, vas a determinar por cada año que pasó el monto del interés real que pudiste generar, ¿sí? Y a eso le quitas el ajuste anual por inflación deducible. Aquí dice que cada uno de los meses,
¿sí? Todos los intereses de los meses del ejercicio correspondiente a cada uno de los ejercicios productivos y restándole en cada año su ajuste por inflación que te permiten aquí. Los intereses actualizados para cada uno de los ejercicios calculados conforme al párrafo anterior se van a sumar y el resultado obtenido se va a dividir entre el número de años improductivos. El cociente que se obtenga se va a adicionar a los intereses a cargo en cada uno de los años productivos y el resultado obtenido será el monto de interés deducible en el ejercicio de que se trate. En los años siguientes al primer año productivo, el cociente obtenido conforme el párrafo anterior se va a actualizar desde el último mes de la primera mitad del ejercicio en que se empezó a tener ingresos y hasta el último mes de la primera mitad del ejercicio en el que se deducen para hasta amortizar el total de dichos intereses. ¿Ok? De este vamos a hacer un ejemplo después. No me quiero terminar de ver las deducciones para que lo podamos entender un poquito y terminar de ver la deducción ciega. Y ya después, si quieren, ya vemos un ejemplo más concreto de esta parte de los intereses. Que ya con un bien inmueble con varios años, para efecto de ver cómo se calcula eso del ajuste inflacionario y poder determinar cómo aplicar. ¿Okay? Bien. El costo de adquisición declarará los intereses que deben ser por el contribuyente corresponde al mercado, con el precio del mercado no serán deducibles, ¿de acuerdo? Las inversiones no se les da efecto a la revaluación, ¿no? El B10, en su antiguo B10. Uno puede comprar un inmueble de importación. Tampoco este. Cuando los pagos cuya deducción te pretenden sean contribuyentes que causan el impuesto agregado, el impuesto se por mes separado, el componente fiscal correspondiente, obviamente. Esta es la parte del tope. Que tratándose de pagos efectuados por concepto de salarios en general por la prestación de servicio personal subordinado a trabajadores que tengan derecho al subsidio para el empleo, efectivamente tengan cantidades que por dicho subsidio le corresponden a sus trabajadores y se dé cumplimiento a los requisitos que a los que se refieren los preceptos que en su caso regulen el subsidio para el empleo, salvo cuando no se está obligado a ello, no estén las disposiciones dictadas. Ahora esta parte de aquí. ¿Qué no es deducible? El ISR, obviamente no es deducible, pero ya vimos que sí se puede deducir las cuotas en materia de seguridad social y sí se puede deducir el impuesto predial, así como también las contribuciones locales de mejoras, eso sí es deducible. Aquí lo único que no puedes deducir es el ISR propio. El subsidio para el empleo pagado en efectivo tampoco es deducible, pero es acreditable contra el ISR propio o en su caso el retenido a terceros. Inversiones en casa, habitación, comedores no aplica. En ningún caso serán deducibles inversiones o pagos por uso temporal de automóviles. Ok, donativos y gastos de representación tampoco. Sanciones e indemnizaciones por daño o perjuicio operaciones convencionales, salvo que sean por caso fortuito o fuerza mayor. ¿Sí? Si el árbol que plantaste causa un daño a un tercero, pues ahí sí puedes hacerlo deducible porque fue en caso fortuito o fuerza mayor, no fue algo que tú provocaras de manera intencional. ¿Ok? Aquí está el tope. Fracción sexta. Los salarios, comisiones y honorarios pagados por quien concede el uso coste temporal de bienes inmuebles en un año de calendario, en el monto que no exceda en su conjunto del 10% de los ingresos anuales obtenidos por conceder el uso coste temporal de bienes inmuebles. Tu tope aquí va a ser 10% del ingreso anual. No podrá exceder el pago de la nómina, comisiones y honorarios del 10% del ingreso anual por la renta del bien inmueble. Ok, los intereses pagados por contribuyente que no provengan de ingresos acumulables, igual lo mismo. El impuesto al valor agregado no es deducible, al menos que no tengas derecho a hacerlo acreditable. ¿Ok? Como en el caso de los doctores. Pérdidas de enajenación por caso por fuerza mayor, cuya inversión no sea deducible. Ok, de acuerdo. Los casos que hacen inversión que no compran ese título. De acuerdo. Pérdidas por operaciones financieras no te aplican. Consumos en bares y restaurantes tampoco. Aquí no hay ningún porcentaje. Aquí no hay manera de cómo meterlo por ningún lado. No hay viáticos. Porque el bien inmueble obviamente no viaja. Pagos por servicios de aduana no nos aplican. Aquí vender divisas tampoco. Precios patrimoniales tampoco.
Las cantidades que tengan el carácter de participación del PTU o estén condicionadas a la obtención de esta, ya se corresponden trabajadores o miembros de consejo de administración, obligaciones u otros. Esto no es deducible porque es una disminución que tienes derecho cuando veamos la determinación del impuesto. Esta parte de las inversiones, lo que estábamos comentando, que hemos visto más o menos, y hasta ahí. ¿Ok? Bien. Pues básicamente son los requisitos que muy en general, pero pues casi todos ya los vimos con la actividad empresarial. Vamos a regresarnos a la parte de arrendamiento. Ok. Aquí estamos. Ok, entonces ya vimos las deducciones autorizadas. Ya vimos sus requisitos, topes y demás. ¿Sí? Hasta aquí. Estas son todas las deducciones que yo puedo meter como persona física por arrendamiento. Son todas las deducciones a que yo tendré derecho de una u otra manera. Entonces, realmente, como podemos ver, pues algo que tenga realmente una comisión o un saldo mensual, a lo mejor lo del consumo del agua pudiera ser que este y a lo mejor esta. El impuesto predial, pues también puede ser porque pues lo pagas a lo mejor cada bimestre o a lo mejor una sola exhibición. La prima del seguro del inmueble, pues algo que estés pagándolo de manera mensual, puede ser, al menos que lo pagues una sola exhibición o cada 3 meses o cada 6 meses. Pero realmente es complicado que todos los meses inviertas en el inmueble en gastos de mantenimiento o construcciones y adiciones en mejoras. Con el interés, pues no te queda de otra, no sé si, pero pues lo vas a poder meter prácticamente hasta final de año o según cada mes, según lo vayas necesitando, puede ser. Pero realmente es complicado tener todas estas deducciones cada mes, ¿sí? Tú rentas un inmueble, a lo mejor sí es una inversión inicial para darle mantenimiento y demás, pero pues fuera de eso ya no le vuelves a meter al inmueble hasta que algo falle, en la realidad. Mientras no te digan, oiga, si hizo aquí una fisura, o se está saliendo el agua, o se rompió este tubo, o algo, etcétera, etcétera, no vuelves a invertir cada mes en gastos de mantenimiento. Son porque hay accidentes o hay consecuencias que hay que reparar. Pero salvo eso, no tienes un gasto de mantenimiento fijo mensual. O sea, son poco las cantidades que puedes meter mes con mes. Entonces la ley te dice, bueno, vamos a hacer esto. Estas son tus deducciones autorizadas, ¿ok? Todas estas son tus deducciones autorizadas. ¿Perfecto? Bien. Todas estas son tus deducciones autorizadas, ¿sí? Perfecto. Ahora aquí la ley te dice, los contribuyentes que otorguen el uso temporal de bienes inmuebles podrán optar, no es obligatorio, por deducir el 35% de los ingresos a que se refiere este capítulo, en sustitución de las deducciones a que este artículo se refiere. ¿Es una o es otra? Quienes ejercen esta opción podrán deducir además el monto de las erogaciones por concepto del impuesto predial de dichos inmuebles correspondiente al año de calendario o al periodo durante el cual se obtuvieron los ingresos en el ejercicio según corresponda. ¿Sí? Entonces, te estoy diciendo aquí, en lugar de tomar todas estas deducciones autorizadas, yo te propongo aquí aplicar lo que se conoce como la deducción ciega. Que es el 35% del ingreso. Del ingreso que vas a declarar en ese pago provisional o en ese ejercicio, etcétera, etcétera. ¿Sí? Deducción ciega del 35%. Más el impuesto predial. Y eso es a cambio de las deducciones autorizadas. ¿Sí? Deducción ciega más impuesto predial
a cambio de estas. ¿Es esto o es esto? Tú escoges. ¿Por cuál te quieres ir? Deducciones autorizadas, aún a sabiendas que a lo mejor no vas a reunir cada mes los montos suficientes, o el 35% de tus ingresos, más el impuesto predial que pagues en el año correspondiente. Escoge uno o escoge otro. Si tú ya sabes que en el año tienes contemplado una inversión en construcción que va a superar el 35% de tus ingresos ese año, vete por las autorizadas. Si tú ya sabes que este año no vas a invertir en construcción y que tus gastos de mantenimiento no van a superar el 35% de los ingresos ese año, vete por deducción ciega. Tú decides cuál tomar, ¿sí? No tienes conflicto entre uno y otro, o sea, escoge uno u otro camino, pero no puedes intercambiar. Ah, pues este pago provisional me voy por deducciones autorizadas y al otro por ciega. No. Como inicies, terminas. Si en la declaración anual te permiten, porque eso es una opción que te da, irte por autorizadas en vez de ciega, te lo permite la declaración anual. Pero mientras en los provisionales no. En los provisionales escoges un camino y ese lo vas a respetar hasta que termines las deducciones, los provisionales. En tu declaración del ejercicio podrías decir, ¿sabes qué? Pues ya vimos. Y al final sí tuve que invertirle en la construcción y va a ser más del 35% de los ingresos. En la anual cambias autorizadas, deducciones autorizadas, en vez de deducción ciega. ¿Sale? ¿Sí? Entonces, tú tienes que escoger y te vas por deducciones autorizadas o te vas por deducción ciega del 35%, ¿sí? De los ingresos de ese periodo más el impuesto predial que vayas pagando, ¿ok? ¿Dudas, preguntas? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Sí? Uh-huh. Te va contra el anual y si pagaste de más te origina un saldo a favor. ¿Sí? Ahora, aparte de eso, pues acuérdense que el anual tiene de hecho sus deducciones personales. Esas no te las quita nadie. O sea, aquí hablamos para tus provisionales que este capítulo tiene estas deducciones y se acabó. Pero para el anual, ya cuando sumas tus ingresos acumulables de cada capítulo, se van a aplicar tus deducciones personales sin problema alguno y eso también te puede originar un saldo a favor. Uh-huh. ¿Sí? ¿Ok? ¿Dudas, preguntas? ¿Algo que no quede claro hasta el momento? En la cuestión de las adiciones y mejoras, profe, cuando sobrepasaba el 35%, nos convenía mejor tomar la opción de las deducciones, ¿no? Pero ¿qué no se va a ir al 5% anual? 5% anual, pero no sabemos cuánto representa el 5% del monto que pagaste. O sea, es el 5% del MOI. Sí, claro. No es el 5% de tus ingresos. O sea, así que depende cuánto te hayas llevado en inversión en ese año, pues lo multiplicas por el 5%. Y si eso representa más del 35% de los ingresos, porque puede ser que mientras estás metiéndole esa adición o mejora, no estás cobrando rentas. Ajá. A lo mejor te dicen, no, pues son 6 meses que me voy a llevar en esa adición o mejora y voy a rentar a partir del séptimo, octavo mes. ¿Cuánto es el 35% de esos 4 o 5 meses que queda comparado con el 5% de ese El MOI. monto original de la inversión que me costó toda esa adición o mejora, ¿no? Ok. Muy bien, gracias. ¿Dudas, preguntas? ¿Dudas, preguntas?
entre las autorizadas contra la opción de la deducción ciega. Profe, La ¿sí deducción puede ciega, vamos a ponerlo aquí un poquito más, es simplemente multiplicar el ingreso del periodo por el 35%. Y eso es lo que me va a dar como resultado a mi deducción ciega. ¿Sí? Y eso más el impuesto predial pagado. Total la deducción. ¿Mm? ¿Sí? Entonces, agarras un camino o agarras el otro. Te vas por autorizadas o te vas por deducción ciega. Eso lo tienes que decidir. Si te vas ahorita por este camino, ¿ok? Repito, puedes cambiarlo al momento de presentar la declaración del ejercicio. Pero en tus provisionales te vas a ir por aquí. Por ejemplo, digo, a lo mejor es un poco burdo el ejemplo o a lo mejor un poco cruel, pero ¿qué pasó con el temblor? El temblor que hubo hace 3 años o 4, ¿sí? Mucha gente se fue por deducción ciega y el inmueble que estaba rentando quedó dañado. ¿Qué tuvo que hacer? Pues no poner inversión en construcción, al menos que hubiera adicionado o mejorado algo de lo que ya estaba. Hizo gastos de mantenimiento para que el inmueble pudiera estar en condiciones de poderse rentar de nuevo, ¿sí? Entonces, si ya sumando entre el tiempo que dejaste de rentar y lo que te llevaste en gastos de mantenimiento, si todo esto rebasa más del 35% de los gastos de deducciones por ingresos, pues te cambias a las autorizadas, ¿sale? Te cambias acá, porque tú de inicio no pensaste que un fenómeno natural te pusiera a fastidiar tu inmueble y que tuvieras que gastarlo, meterle mucha lana en el mantenimiento, que rebasara ese 35% del importe del ingreso que terminaste cobrando en 2000, bueno, el año que fue, ya ni me acuerdo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas, preguntas? profe, si en la anual cambias para el siguiente ejercicio en los pagos No, provisionales? o sea, tú puedes cambiar el anual y el siguiente año decirte, bueno, me regreso a ciegas. Sí, o sea, tú puedes irte, a lo mejor empezaste en enero por la ciega. En la anual cambiaste por autorizadas, pero la anual la presentaste hasta abril y mientras ya te llegue el pagado para tu primer trimestral de enero, febrero, marzo, pues ya tenías que haber escogido para 2021 cómo te ibas a ir, si por ciega o por de autorizadas. ¿Sí? Ok. Gracias. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? ¿Entre qué deducciones aplicar? ¿Podría ¿Por repetir una, eso por último? Es que otra? se me cortó, profe. ¿Qué pasó? Lo que le estaba contestando a la compañera, ¿lo podría repetir? Es que se me cortó. Lo que yo le comento es que tú cuando estás iniciando tus provisionales te tienes que ir por autorizadas o por ciega. Ya en el anual puedes decir, a ver, hagamos sumas. ¿Cuántos CPDIs? Obviamente tienes que tener el CPDI, no sé qué digas, me gasté tanto. Bueno, ¿y tienes el comprobante? ¿Sí lo pediste? Sí. ¿No lo pediste? No. Entonces olvídalo, quédate con ciegas. Pero si tienes los comprobantes del mantenimiento o la inversión en construcción y todo esto, y esto representa más que el 35% de los ingresos, en el anual vas a cambiar la opción. Pero mientras son pesos manzanas, tú la anual de este año, que es 2020, la vas a presentar en abril 2021. Pero mientras tienes que presentar tu pago provisional trimestral o mensual de 2021. ¿Qué vas a hacer para ese año? Pues a lo mejor te vas otra vez por ciega, a pesar de que en la anual le vas a cambiar para autorizadas. Pero es la anual de 2020, no es 2021. En 2021 tú te sigues a lo mejor con la ciega. Ok, perfecto. Gracias, ¿Vale? profe. Sí.
Entonces sí ¿Dudas, se puede cambiar preguntas? en el anual, ¿no? ¿Vale? Entonces en el anual se puede pasar de una a otra, ¿no? Ok. Sí, el anual puedes ir, no. El anual puedes cambiar de deducción autorizada, perdón, ciega, a autorizadas. Sí. Pero no te dice la opción que te arrancaste por autorizadas, después te puedes cambiar a la ciega. Ah, ok, ok. Ahorita que veamos la opción, vamos a ver cómo lo menciona. Ok, 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 gracias. Ok. ¿Sale? ¿Dudas con esto para ya seguir con la ley? Para proseguir. ¿Alguna duda con esto antes de continuar? Ok. Ok, en el caso del subarrendamiento, que es lo que comentamos, cuando tú, por ejemplo, dueño de un inmueble, se lo rentas a una persona y esa otra persona a su vez se lo renta a un tercero, ese es el subarrendamiento. Tú como dueño eres arrendador. El arrendatario se convierte en subarrendador al rentárselo a un tercero. Esas personas por su subarrendamiento no pueden gozar de ninguna de estas deducciones. Lo único que va a poder hacer el subarrendador es deducir el importe de las rentas que le paga al arrendador, o sea, al dueño original del inmueble. Es lo único que ellos pueden meter como deducción autorizada. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí entendieron esa parte? ¿Sí? Sí, profesor. Bueno. Sí, profe. Ajá, tú tienes, vamos a suponer, por un lado tienes... vamos a suponer, este es mi inmueble, ¿sale? Este es todo tu inmueble. Y el dueño se llama Pedro. Pedro se lo renta a Juan. Y Juan subarrenda a María. ¿Sale? Ok. Pedro, que es el dueño, él tiene todas las deducciones autorizadas que estamos viendo. Autorizadas o deducción ciega. ¿Sí? Juan, que es el que subarrenda, Juan no es el dueño. Juan está cobrando un ingreso por el subarrendamiento que le está haciendo a María. Lo único que Juan puede deducir va a ser el pago, deduce, el pago de la renta a Pedro. Eso es lo único que puede deducir Juan. Juan solamente puede deducir el pago de la renta del dueño, nada más. Mientras que Pedro, que es el dueño, él puede deducir lo que vimos ahorita, ya sea autorizadas o ciega. Juan no tiene opción. Juan lo único que va a hacer es poder deducir el pago que le hace a Pedro, que es el dueño de la renta. Porque Juan también se tiene que dar de alta por subarrendamiento. Porque se entiende que a María le está cobrando también por esa renta o por ese subarrendamiento. Es lo que, no sé si queda un poquito más claro. Ok, perfecto. Bien. Ahora, cuando el contribuyente ocupe parte del inmueble del cual derive el ingreso por otorgar el uso o goce temporal del mismo, o otorgue su uso o goce temporal de manera gratuita, no podrá deducir la parte de los gastos, así como tampoco el impuesto predial y los derechos de cooperación de obras públicas que correspondan proporcionalmente a la unidad por él ocupada o de la otorgada gratuitamente. En los casos de subarrendamiento, el subarrendador no podrá deducir la parte proporcional del importe de las rentas pagadas que correspondan a la unidad que ocupe o que otorgue gratuitamente. Ok, de acuerdo. La parte proporcional a que se refiere el párrafo que antecede va a calcularse considerando el número de metros cuadrados de construcción de la unidad por él ocupada o otorgada de manera gratuita en relación con el total de metros cuadrados de construcción del bien inmueble. ¿Ok? Vamos a suponer esto. Es una persona física que es dueña de un inmueble. Vamos a
A suponer que fuera así. ¿Sale? Y a lo mejor esto es imaginación. Y tiene distintos pisos. Él es el dueño del inmueble. Aquí abajo tiene la planta baja. Ajá, en la planta baja. Cada uno de estos pisos es un departamento. El departamento 1, el cual renta casa habitación. Realmente es irrelevante para el ISR si es renta para casa habitación, oficinas o lo que sea. Renta oficina, departamento 3. A lo mejor también es casa habitación. Para el ISR no sirve para nada saber a quién es ¿cómo se llama la persona? El uso. Lo que no importa es el uso. En el IVA sí, porque la renta de casa habitación es exenta de IVA. Cualquier uso distinto de la casa habitación grava IVA. Aquí a lo que a nosotros nos puede importar, para mejor de nuestros cálculos, es saber si la persona a la que le vamos a rentar es física o moral. ¿Por qué? Porque si es moral, al igual que en los honorarios, nos va a descontar el 10% del importe para el ISR. Esto lo vamos a ver más adelante. Vamos a poner aquí que es una renta de como tipo bodega. Y en el departamento 6 es casa habitación. Y en el penthouse, por así decirlo, el penthouse no está rentado, vive o es la casa del contribuyente o del arrendador, ¿sí? Digamos que cada uno de estos genera una renta. Cada uno de estos genera una renta, ¿sí? Por la cual se paga impuestos, por la cual se declara, etcétera, etcétera. Pero él vive en el inmueble, o sea, él vive en el penthouse. Obviamente, por esa parte del inmueble, o por esa parte de ese departamento, pues él no le paga a nadie, él es el dueño. ¿Queda claro? Entonces, como él es el dueño, simplemente, pues él no... ¿Qué pasa cuando te llega el impuesto predial? A veces, el impuesto predial se puede individualizar por cada uno de los departamentos. Pero, ¿qué pasa cuando el impuesto predial no se puede individualizar? No hay cuentas por separadas. Cuando se hace un edificio, normalmente cada uno tiene su propio impuesto predial, si así se estipuló, si así se manejó. Pero si él es el dueño del inmueble y no lo hizo así, o sea, no lo subdividió en, digamos, cada piso, cada departamento, no hizo un indiviso, para efecto del impuesto predial, pues hay un impuesto predial por todo. Entonces, ¿qué vamos a pasar? Que el impuesto predial se va a deducir en base a metros cuadrados. ¿Respecto a qué? ¿Cuánto representa en metros cuadrados el penthouse con respecto al resto? Si en metros cuadrados decimos, bueno, mira, pues en metros cuadrados tenemos que del penthouse son, no sé, por poner una cantidad, son 80 metros cuadrados. Y en metros cuadrados por el resto de los inmuebles son unos, vamos a poner unos 400. ¿Sí? En total de metros cuadrados, esto me suma 480. ¿Cuánto representa o cuánto es la parte del predial que no voy a poder deducir respecto de esta información? ¿Sí? Como el penthouse es el único por el cual no obtiene ingresos porque es donde él vive, pues simplemente tengo que ver cuánto representa ese 80% de los 480. Un punto 1667. Entonces, cuando llegue el impuesto predial, que a lo mejor se va a pagar por una cantidad, 12,000 pesos. 12,000 pesos de impuesto predial. Esa parte la voy a multiplicar por esta proporción y esta es la parte que no puedo
que no se deduce. ¿Sí? Entonces, de los 12,000 pesos del impuesto predial que se va a pagar, 2,000 pesos no son deducibles y los 10,000 pesos restantes en la parte deducible para efecto del impuesto predial. ¿Sí? Si todo el inmueble fuera destinado a, o estuviera, obtiene ingresos, o sea, si todo el edificio fuera para rentas, no tienes bronca, el impuesto predial se mete al 100%. Pero si hay una parte de ese inmueble por el cual no estás obteniendo ingreso, porque ahí mismo es donde vive el contribuyente, o a lo mejor hay muchas personas que tienen una casa, y como es una casa, está en una avenida comercial o lo que sea, en la planta baja son locales comerciales, pues tú pagas un solo predial de todo el inmueble. Entonces tienes que ver en base a metros cuadrados cuánto destinas a la parte de vivienda y cuántos son locales comerciales. Para efecto, en base a esa proporción, determinar cuánto es lo que puedes meter por gastos de mantenimiento y por impuesto predial. ¿Queda claro? ¿Sí queda claro el ejemplo? Sí, profesor. Tienes que hacer la distribución en base a metros cuadrados. Repito, cuando tienes individualizados cada uno de estos, no tienes conflicto. Pero si fuera una casa en la cual tiene locales comerciales en la planta de abajo y el resto es cada habitación, sin importar cuántos niveles sean, tienes que sacar esta proporción para ver cuánto es lo que pueden meter de deducción del impuesto predial. ¿Ok? ¿Sale? Bien. Cuando el uso temporal del bien de que se trate no se hubiera otorgado por todo el ejercicio, las deducciones a que se refieren las fracciones 1/5 de este artículo se aplicarán únicamente cuando correspondan al periodo por el cual se otorgó el uso o goce temporal de bienes inmuebles o a los 3 meses inmediatos anteriores al que se otorgue dicho uso o goce. ¿Qué pasa si, por ejemplo, ¿ok? Vamos a suponer, rentado. Tú rentaste un inmueble en enero, en febrero, en marzo y en abril. Hasta abril dejaste de cobrar. Se va en abril. En mayo, empiezas a meter gastos de mantenimiento. Empiezas a meter gastos de mantenimiento. Está un poquito más grande para que luego... Aquí empiezas a gastar. Mayo. Junio. Y ya. Julio, queda sin rentar. Y empiezas a rentar hasta aquí de nueva cuenta. En noviembre. ¿Sí? En noviembre vuelves a rentar el inmueble. ¿Qué pasa con estos gastos de mantenimiento que hiciste en mayo y junio? ¿Los puedo meter como deducción acá en noviembre? Eso es lo que me dice el texto de ley. ¿Sí? Me dice, cuando el uso o goce temporal del bien de que se trate no se hubiese otorgado por todo el ejercicio, las deducciones a que se refiere la fracción 1 a 4 de este artículo se aplicarán únicamente cuando correspondan al periodo por el cual se otorgó el uso o goce temporal del bien inmueble. Perfecto. Las que corren de noviembre en adelante. ¿Sí? Perfecto. O a los 3 meses inmediatos anteriores a aquel en que se otorgue dicho uso o goce temporal. O sea que podría haber metido los que estuvieran aquí, octubre, septiembre y agosto. Como estos gastos de mayo y junio fueron realizados más de 3 meses antes de que volviera a rentar, ya no los puedo deducir.
Entonces, esa es aquí como que la parte complicada de que te dices, ¿sabes qué? Voy a hacer aquí en mayo y junio gastos de mantenimiento al inmueble para poderlo rentar. ¿Por qué? Porque cuando se fueron la persona que estaba rentando, pues no tenía dinero o no sé, o tuvieron que resanar paredes, pintar de nuevo el piso, etcétera, etcétera. Fueron gastos que realicé en mayo y junio. Tengo el CFDI, si pagué más de 2,000 pesos fueron con transferencia, cheque, etcétera, 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 bla, bla. Vuelvo a rentar hasta noviembre. Me dice que de aquí en adelante todo lo que vuelvo a meterle en gasto son deducibles sin broncas. Inclusive hasta 3 meses antes de que rentara. Como estos dos de mayo y junio salen del rango de los 3 meses, pues simplemente no serían deducibles. Para que no me viera tan afectado, tendría que a lo mejor aquí aplicar en noviembre y diciembre. Pero estos aquí se pierden porque están fuera del rango de los 3 meses antes de que volví a cobrar una renta. ¿Queda claro? Todos los gastos de mantenimiento 3 meses previos o de la fracción primera a la quinta, 3 meses previos a que vuelva a rentar, o sea, que vuelva a cobrar, sí, son deducibles. Pasados los 3 meses, yo no podría volver a rentar. Pero a lo mejor no a rentar, sino podría meter estos gastos de mantenimiento porque ya están fuera del rango de los 3 meses anteriores a que volví a rentar el inmueble. ¿Sí? Digo, no es descabellado y menos en esta época de pandemia. Ustedes pueden pasar por la calle y ver cuántos lugares hay donde hay anuncios de que se rentan. Se rentan departamentos, se rentan casas. ¿Por qué? Pues porque la gente está trabajando en casa. Mucha gente que rentaba cerca de Santa Fe o Coajimal, para lo que sea, pues para evitarse el traslado a sus casas de origen, pues ¿para qué pagan doble de renta si ya están trabajando o haciendo home office, ¿no? Entonces, ahora todos los locales o todas esas zonas te vuelven a quedar vacías, y si tuviste que pagar mantenimiento o lo que sea, y ya pasaron 3, 4 meses, 5 meses y no has rentado, pues esos gastos ya se perdieron, de acuerdo con la ley. Entonces, cuando vuelvas a rentar, pues vas a poder meter lo que hayas gastado 3 meses antes, o en su caso, pues la deducción ciega. ¿Sí queda claro? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Alguna pregunta, algún monto, algún importe, algo que no se haya quedado claro? ¿Lo que estamos Entonces, viendo por el momento? para estos efectos de que deben de ser los 3 meses anteriores, lo que deberíamos hacer si nosotros la arrendáramos sería como esperarnos, ¿no? Esperarnos hasta que ya haya como alguien que vaya a rentar y ahí un tiempo antes hacer esos gastos para que puedan ser deducibles, ¿no? Pues va a depender. O sea, si rentas, si estás obteniendo un ingreso y ya lo tienes comprometido, pues te urge rentar. Más que buscarle la deducción, te urge rentar. Entonces, pues Ajá. ahí tú haces el mantenimiento y todo para dejarlo listo para volver a cobrar. No te sujetas a decir, bueno, pues yo espero que me están metiendo estos gastos ahorita de mantenimiento y yo espero que en 3 meses, además cerrar y esté rentado de nuevo. Y pues no hay Mm, suerte. ok, ok. ¿Qué se hace ante eso? Pues ni modo, o sea, Ya no son deducibles. no, digo, sigues teniendo la opción de la deducción ciega a partir de noviembre y a lo mejor para meter el periodo de agosto, septiembre y octubre. Ok, ok, ok. ¿Sale? Profe, Ujú. entonces en este ejemplo, por ejemplo, si hubieran rentado en septiembre, Sí, todavía ahí sí hubieran podido entrar porque nada malo hasta junio. Si aquí hubieras tú rentado en septiembre, los 3 meses anteriores te abarca el periodo junio, julio, agosto. solo entraban los gastos de junio. Exactamente, Ok. sí. Ujú. Pero mayo ya quedé fuera del rango. Ok, profe, gracias. ¿Sale? Profesor, ¿y en ese ¿Sí? periodo que no rentas tienes que avisar de que no No. estás? ¿No? Bueno, puedes seguir presentando tus declaraciones en ceros, tus provisionales en ceros, y pues, ¿por qué? Porque, pues, mira, pueden presentar una disminución de obligaciones y ya nada más la vuelves a dar de alta cuando sea necesario, o sea, o cuando vuelvas a cobrar la renta, ¿sí? O sea, y con esto te evitas seguir presentando declaraciones. Pero, por ejemplo,
si presentas tus declaraciones, pues no pasa nada. O sea, puedes tomar las dos opciones. De disminuir la obligación hasta que vuelvas a rentar y volverla a aumentar, o presentar tus declaraciones en ceros hasta que vuelvas a cobrar. Nada más que acuérdense que en materia de disminución y aumento de obligaciones, bueno, no tienes conflicto. En ese sentido sí puedes meter cuantas veces sea necesario en el año. Gracias, profe. Ujú. Profe, ¿qué artículo era ese? Perdón. Perdón, entonces, ¿Qué artículo es ese? Perdón. no hemos salido del 115 Gracias. de la Profe, ley. tengo otra duda. Vale. Si no estás obteniendo un ingreso y estás gastando, entonces no tendrías un saldo a favor. No, porque son provisionales. Ya el anual será otra historia. En los provisionales nunca podría haber un saldo a favor. No, porque es provisional. Ok. Ya el anual es otra historia. ¿Vale? ¿Ok? ¿Dudas? ¿Dudas hasta aquí? ¿Algo que no quede claro? Antes de pasar al artículo 116. ¿Nada? ¿Todo bien? Profe, Ujú. yo, Perdón. no me quedó muy claro lo último que dijo acerca de que todavía teníamos la deducción ciega. ¿Sí? Si tú, por ejemplo, dices, bueno, estoy aquí, ya perdí aquí mi opción, ¿no? O sea, aquí no tengo renta. Por lo tanto, ni siquiera esta parte entra. Vuelvo a rentar hasta el mes de noviembre. No, Toma en cuenta sí, mis 3 meses anteriores. Pues a lo mejor nomás tengo el pago del impuesto predial, sí. pero esto de mayo y junio ya lo perdí. Entonces, arranco en noviembre y digo, ¿sabes qué? Me voy por deducción ciega del 35% más el impuesto predial pagado en agosto, septiembre y octubre. O sea, en noviembre se selecciona lo de la deducción ciega, no, es que tenía entendido que era hasta la anual. No, 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 no. Tú en provisionales decides qué camino llevarte y en la anual puedes cambiar de ciega a autorizadas. Ah, ok, entonces en cada provisional se puede elegir la opción. No. La que tomes aquí al inicio, la Ok, vas a respetar por el resto. ok. Solamente en la anual podrías decir, ¿sabes qué? No, ya hice mis sumas y es más del 35 las autorizadas que la ciega. En la anual puedes cambiar. Pero Ok, una vez que empezaste en enero con la ciega, no la puedes cambiar. Si en enero empiezas con autorizadas, ya no puedes cambiar. ok, Si empiezas en enero con la ciega, en la anual puedes cambiar autorizadas. Pero mientras los provisionales se respetan con lo que hayas escogido en tu primer provisional. Hasta el otro año fiscal podrías cambiar ok. la opción. O, en su defecto, de ciega autorizadas en la anual. Ok, gracias. Ya me quedó Ujú. claro. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Algo que no quede claro antes de pasar al 116 para ver esos provisionales. ¿No? ¿Hasta aquí todo el mundo claro? Bueno, aquí en las tarifas que pusimos acá, aquí en la plataforma, para efecto de nuestros pagos provisionales, para que lo vayan apuntando, lo tomen en cuenta, esta tarifa de marzo nos va a servir también para nuestros pagos provisionales trimestrales de arrendamiento. Pueden ponerle marzo y también le pueden llamar arrendamiento. Provisionales de arrendamiento, como quieran. No hay conflicto. Sí, pueden ser cualquiera de las dos. Cuando entremos a la mecánica para ver esta parte de los provisionales, vamos a ver que para arrendamiento, ¿sí? Solamente vamos a utilizar esta. No vas a utilizar ni junio ni septiembre, no, aquí no. Para arrendamiento, solamente vamos a utilizar esta tarifa para que lo tomen en cuenta, para que lo señalen en sus tarifas que vamos a utilizar. Esta misma que utilizamos para actividades empresariales y profesionales el mes de marzo, en arrendamiento, para todos los provisionales, vamos a utilizar solamente esta tarifa. Cuando veamos el artículo, vamos a ver por qué. ¿Sí?
Entonces, nada más para que lo vayan tomando en cuenta. Arrendamiento, los pagos trimestrales de arrendamiento y marzo son exactamente la misma tarifa. No voy a utilizar para arrendamiento provisionales ni junio, ni septiembre, ni diciembre. Solamente esta de aquí, de arrendamiento. Es la única que voy a utilizar. Así como me sirve marzo para mis actividades empresariales y profesionales, marzo me va a servir solamente para mis pagos provisionales trimestrales. Los otros meses no, al menos que esté obligado a hacer pagos provisionales mensuales. Pero vamos a ver que casi la mayoría cae en arrendamiento por trimestrales. Pero eso lo vamos a ver cuando veamos el siguiente artículo, ¿ok? Pero pronto para que lo tengan claro y anotado. El artículo 116 lo vamos a empezar a ver a partir de la siguiente clase para no dejarlo truncado y empezar de lleno con los provisionales. El día de ayer hubo junta con, le llaman ellos extraordinaria, con el director de la carrera o con el director de la facultad, mejor dicho, donde nos dijo que me son manzanas por toda esta cuestión de que están vacunando a los maestros y que quieren que regresemos a clases en mayo. Lo que es este semestre y el intersemestral van a terminar siendo de manera virtual, a distancia. Si es que hay un regreso a clases, va a ser hasta agosto. Y conforme esté el semáforo en verde, y tendrá que ser paulatinamente y a ver bajo qué esquema. Ahorita en mayo, a finales de mayo, 24 de mayo, por ahí están poniendo el plazo, 28 de mayo, no me acuerdo, solamente regresan a la UNAM físicamente los administrativos y solamente el 30% de ellos. Y va a haber filtros y una serie de cosas y demás. Pero ningún docente ni ningún alumno va a regresar lo que queda de este semestre y el intersemestral a clases presenciales. Todo va a ser en línea, como lo he estado manejando hasta ahorita. En agosto se verá la posibilidad de ver si ya las condicionantes y los números y todo permite ese regreso a clases. Pero tendrá que ser hasta el mes de agosto. Previo acuerdo de autoridades y todo el mundo para ver si realmente se puede hacer. ¿Estamos de acuerdo? Por lo pronto, lo que es este semestre y el intersemestral que viene tendrán que ser necesariamente en línea para que vayan tomando sus previsiones. ¿Sale? ¿Dudas, preguntas? ¿Nada? Gracias. No, Bueno, pues, gracias. lo vamos a dejar hasta aquí por el día de hoy y el próximo viernes retomamos los pagos provisionales para ver cómo aplicar esto de los provisionales, que son pagos provisionales no acumulativos, a diferencia de la actividad empresarial y profesional. ¿Sale? Entonces, si no tiene mayores dudas, nos vemos el próximo viernes. Gracias, profe. Gracias, Cuídense. profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Bye. Profe, Vale. ¿le puedo hacer una consulta de un tema pasado? Es que estaba checando mis apuntes y me surgió una Sí, duda. dime. Es respecto a las pérdidas. Nosotros las actualizábamos para pagos provisionales Sí. solamente porque utilizábamos para la clase marzo, septiembre, bueno, junio, septiembre, Ajá. así, ¿no? Ujú. Pero, por ejemplo, entonces, si fuera para enero, Sí. ¿cuál será el último mes de la primera mitad del ejercicio? Igual para febrero y Pues para mira, si lo aplicamos así como que más o menos el procedimiento de la ley para el anual, pues yo te podría decir que enero es un mes non, y como non, pues pasas al mes y medio anterior, que sería diciembre del año anterior. Ok, Estás en febrero, pues tienes dos meses pares o tienes un periodo par. El último mes de la primera mitad, pues sería enero. Si estás calculando marzo, pues ya vimos que febrero es el intermedio, te pasas a enero. Y calculas abril, pues tienes un periodo par. Febrero es el que queda la mitad de el último mes de la primera mitad del ejercicio, y así lo vas manejando. ok. Entonces, sí tendría que actualizar esa pérdida a diciembre de 2020 Por ejemplo, si para calcularas enero. tomar. Ajá. Exactamente. Ok, y si no fuera, usted nos mencionó en esa clase que yo recuerde que eso era como opcional, ¿no? Si no es así, Sí. se puede quedar como actualizado al ejercicio anterior. Así es, porque no hay ningún procedimiento de cómo actualizar para el provisional. Ok, no hay ningún problema. Ajá. Muchísimas gracias. ¿No de qué? Buen día, hasta luego. Hasta luego, cuídense. Bye.